Poblanerías presenta. Liz Mejorada, activista e integrante de la organización Manu Vive, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un gusto estar en Poblanerías como siempre. Al contrario, ya hacía falta que vinieras a visitarnos. Y ahora, justo para platicar de un tema bien importante que es la seguridad vial, próximamente como representante de Manu Vive, vas a asistir a esta Asamblea Mundial de Jóvenes por la Seguridad Vial y a la Conferencia Ministerial por la Seguridad Vial. Y en ese sentido, pues yo quisiera iniciar esta plática contigo sobre qué datos recientes hay en nuestro país de las muertes en niños y jóvenes a causa de la inseguridad vial. Claro, pues primero que nada un súper gusto estar aquí y lo otro es que en efecto desde Manu Vive, pues gracias al trabajo que hemos impulsado en los últimos 6 años, pues logramos pasar también todas las pruebas para poder participar en este evento que vamos a formar parte en Marruecos para asistir a esta conferencia global en materia de seguridad vial. Este es un evento que ocurre cada 5 años y que organiza la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Pues porque hablar de seguridad vial también es sobre todo hablar de salud pública. Y es algo que muchas veces no tenemos como tan... no lo relacionamos. Pues sí, no lo relacionamos, ¿no? Decimos, bueno, es que sí hay siniestros o mal llamados accidentes, pero ¿por qué tendría que entrar como un tema de salud pública? Y pues prácticamente entra por la cantidad de personas que diario mueren en las calles y de manera particular lo que nos llama mucho la atención es cómo están muriendo las personas jóvenes. De acuerdo justamente con la Organización Mundial de la Salud, la primer causa de muerte de personas jóvenes entre 15 y 29 años de edad son los siniestros viales en el mundo. Ok, ¿y estos siniestros viales que se dan de qué forma? Porque viajan en un automóvil que va a alta velocidad, porque las calles no están sociales para las personas, por ejemplo, ciclistas o peatones, o de qué forma es como mueren. Mueren justamente con una diversidad, pero lo que ya está científicamente comprobado es que el 70% de estas muertes le ocurren a las personas usuarias, las personas más vulnerables de la vía, ¿no? Que son los peatones, los ciclistas y los motociclistas, ¿no? Entonces, de esta gran cantidad de muertes que tenemos al día, pues muchas personas y sobre todo personas jóvenes iban caminando, iban en su bicicleta, iban conduciendo una moto, etcétera. También hay desgloses justamente sobre cuántas personas están muriendo subidas en un vehículo, ¿no? Uh-huh. E incluso en datos de género es bien interesante porque quienes mueren más dentro de los vehículos son las mujeres porque van de copilotos. Okay. Entonces hay una alta letalidad más con el copiloto que con la persona que está conduciendo, por así decirlo. Pero pues algo que a mí me llama la atención es cómo las personas jóvenes están muriendo más por los siniestros viales que con el crimen organizado, ¿no? O con, a lo mejor, el tema de adicciones, ¿no? Que usualmente suele relacionarse con el consumo a las personas jóvenes, crisis a lo mejor de ¿cómo se llama? Cuando tienes mucha, Sí, cuando estamos como en un tipo de situación de drogadicción, ¿no? Sobredosis, sí, etcétera. Exacto. Sí, incluso, la tasa de muertes viales es más alta que la de suicidios. Claro. Y eso es pues algo brutal. Y desgraciadamente lo que vemos en cuanto a la política pública es que las autoridades no lo toman en cuenta. Pero tampoco las personas jóvenes lo tomamos en cuenta. No sabemos justamente que la principal causa de muerte son los siniestros viales y que hoy si yo ando por las calles de Puebla tengo mayor probabilidad de morir por un siniestro vial que por un asalto o que por un feminicidio incluso. Okay. Entonces es como una emergencia y es por eso que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Coalición de Jóvenes por la Seguridad Vial, la Coalición Mundial, pues dice, vamos a hacer un evento mundial solo de personas jóvenes porque nos interesa que se suban a la agenda y que eventualmente se pueda llegar a impulsar un movimiento tan fuerte como lo es el feminismo, ¿no? Y toda la marea verde, es lo mismo que necesitamos para la seguridad vial. Y ahí me imagino que pues se discuten todo este tipo de políticas públicas que se deberían impulsar en los países para disminuir los índices,
el diseño quizá de las ciudades y de cómo podríamos adaptarnos nosotros como ciudadanos, y también en los gobiernos, cómo deberían hacer estas calles para que sean más seguras hacia los jóvenes, hacia los peatones, hacia los usuarios en general de las vías, ¿no? O cómo es esta parte de la asamblea, ¿qué puntos se ven? Se ven justamente varios puntos. También algo muy importante que ha tenido la asamblea es que para poder participar necesitas tomar 6 cursos en materia de seguridad vial. Cursos que fueron impartidos por la Organización Mundial de la Salud y que pues tienen que ver con todo, ¿no? Con entender cómo funciona el conteo, por ejemplo, también cómo están muriendo las personas por los vehículos, cuáles son las pruebas para tener los vehículos más seguros, etcétera. Es decir, para llegar a la asamblea tiene que haber una parte de formación. En la propia asamblea lo que constituye la agenda es hablar justamente de la política pública que necesitamos, pero sobre todo, y creo que una parte más valiosa, y que para eso sirven los encuentros mundiales, es para compartir herramientas, para compartir experiencia, para decir, aquí en México logramos hacer una reforma constitucional, logramos hacer una ley general. Es decir, nosotras cuando lleguemos, pues tenemos mucho que presumir a nivel mundial, claro. Y eso es algo pues maravilloso, ¿no? Cuando en otros países no tienen ni ley general, no tienen reforma constitucional y tienen pues otro tipo de situaciones. Y, por ejemplo, también hay otros países que sí tienen su Agencia Nacional de Seguridad Vial, por ejemplo, cosa que no se tiene en México. Entonces, ir a este encuentro lo que nos ayuda es para compartir experiencias, también nos ayuda pues un poco para subir el ánimo, ¿no? Para ver cómo podemos hacer para que avance la agenda, porque si algo yo creo es que para poder justamente impulsar los sueños que tenemos y los anhelos que buscamos, necesitamos mucha creatividad, y para tener mucha creatividad necesitamos estar en un espacio con gente de todo el mundo que nos comparta cómo le hacen para luchar por la misma agenda, porque así como luchamos en Puebla, pues hay personas luchando en todo el mundo, y eso es maravilloso. Claro, y justo ahora que tocas el tema de la ley general, que recientemente, bueno, aunque ya tenía un par de años aprobada a nivel federal, recientemente se armonizó en Puebla, y a partir de eso, ustedes, o tú como experta en el tema de movilidad, ¿has notado que sí se ha implementado de forma correcta? Estamos apenas iniciando a lo mejor el camino para poder llegar a cumplir la ley, o de plano la ley pues no se está tomando en cuenta. Creo que hay cosas que han ido avanzando, y como todo, pues creo que cuando estás haciendo incidencia política decimos necesitamos una ley para protegernos, y de momento está la ley y te das cuenta de que muchas veces puede llegar a ser letra muerta si lo permitimos. Por eso es muy importante pues empujar. Creo que en el último periodo de la gobernatura, sinceramente pues no hubo como un compromiso real con el tema de movilidad. Eso me pareció como pues muy desafortunado. Por ejemplo, se volvió a remodelar la ciclovía que existe en la Atlixcáyotl, en este parque lineal, y de momento, como dice la chaviza, ¿no? 3 doritos después construyen un puente y la cortan a la mitad, ¿no? Sí. Y mientras ya habían gastado millones de pesos en esa obra. Y creo que también lo habíamos platicado, ¿no? Hubo movilizaciones, hubo muchas cosas, también a mí, me conmueve mucho que vamos a ir a un encuentro de seguridad vial para hablar sobre cómo están muriendo las personas en las calles, y justamente en Vía Atlixcáyotl, donde estudian pues las personas de comunicación, ¿no? En la UAP, en el TEC de Monterrey y hasta incluso en la Ibero, pues hoy se están enfrentando otra vez a algo que ya habíamos ganado, ¿no? Y que ahora con pues este puente que se vuelve a activar y se quitan los pasos a nivel de piso y el semáforo, pues se vuelve otra vez una situación de riesgo, ¿no? Para las personas jóvenes. Creo que necesitamos ir avanzando. También yo tengo como muy buena corazonada de que con la secretaria de Movilidad, Silvia Tanús, podamos ir avanzando, porque pues ella fue quien acompañó también la creación de la ley y se comprometió y lo logró y lo sacó. Entonces creo que es del gabinete una de los mejores perfiles. Y con base en esto, ¿ustedes han pensado como colectivo
¿cuáles son las medidas concretas, inmediatas que se podrían aplicar para tratar de disminuir las muertes viales en Puebla? Sí, justamente o sea, el tema central para poder hablar de muertes viales es la velocidad. Cuando tenemos unidades conduciendo a alta velocidad, la letalidad se va en superaumento. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Porque siempre ocurren cosas en la calle, ¿no? Se puede atravesar el niño, va el señor de los tamales, vamos distraídos, etcétera, y que son cosas normales, pero no tienen por qué llegar a ser letales justamente si vamos a una velocidad baja. Ya hoy en la ley se establecen pues los rangos máximos de velocidad. Aquí también, incluso en el reglamento de tránsito municipal de Puebla se establece que no se puede pues conducir en ciertas vialidades a más de 90 kilómetros por hora. En la mayoría, de hecho, en la ciudad de Puebla no se puede conducir a más de 50 kilómetros por hora. Y en los espacios que son hospitales, escuelas, lugares como de primera atención, no se puede conducir a más de 30 kilómetros por hora. Sí, creo que recientemente aquí en Puebla se había puesto, no sé si lo han logrado así en todas estas zonas hospitalarias, que ya fuera la zona 20, precisamente para que incluso ya no la zona 30 como lo tenemos en el centro histórico. Bueno, en teoría lo tenemos en el centro histórico con estos tableros que te van midiendo, aunque no hay ciertamente una multa tal cual con este proyecto que en una ocasión se intentó sacar, que eran los cinemómetros para que estuvieran vigilando realmente la velocidad. Pero me parece que en la zona, por ejemplo, del hospital universitario, donde también está una universidad como es la UAP y todas estas escuelas, no como las secundarias, primarias que hay en toda esa zona, ahí ya se implementó esta parte de zona 20, pero aún así pues faltan muchos espacios en los que nosotros también como propios usuarios del automóvil debemos concientizar. Y hay algo, por ejemplo, que nunca se me olvida, que es una frase de la mamá de Manu, justo que decía, bueno, ok, a lo mejor el peatón o el ciclista puede ser lo más irresponsable que tú quieras, sí, puede serlo, pero finalmente el automovilista es el que lleva el arma mortal. Y finalmente, si tú, por este incidente vial o por la razón que sea, atropellas y matas a una persona, híjole, es como, pues no importa, o sea, no importa que haya ido en la condición en la que haya ido, finalmente tú llevas el coche, el vehículo que le causó la muerte. Sí, no, totalmente. Y creo que ahí también me gustaría hacer una reflexión sobre qué es la bicicleta. Creo que los seres humanos, y sobre todo muchos hombres, ¿no?, a lo largo de la historia han desarrollado diferentes cosas, ¿no? Que la dinamita, que la pólvora, que los drones que ahora asesinan gente y un montón de estupideces, ¿no?, que seguimos avanzando. Y la bicicleta a mí me parece uno de los inventos, si no es que para mí tal vez pues el invento más solidario que existe en este mundo, porque es una unidad que no contamina, que te ayuda pues justamente a moverte, que no le trajo ninguna maldad a la humanidad, al contrario. O sea, nos permite pasarla bien, tener una infancia increíble, estar muy atento de los otros, porque lo que hacen los autos es que te enclaustran y de momento pierdes esa sensibilidad de ser atenta con el otro. Y cuando andas en bici estás como expuesto justamente a ponerle atención a los peatones, a la gente que te rodea, hasta escuchas los pajaritos, ¿no? Sientes la sombra, ¿no? Sientes el viento. Entonces, si las personas se suben a la bici, le hacen un bien al mundo, porque no están contaminando, porque nos están haciendo que respiremos mejor, porque estamos siendo también más solidarias y solidarios. Y justo, o sea, los automóviles, o sea, el conducir un automóvil es un arma letal, es algo de responsabilidad. Otro de los problemas que tenemos muy graves en temas de seguridad vial, pues es que se reparten las licencias como dulces. Vivimos en un país en donde no quieren hacer exámenes de manejo, o incluso en donde se atreven a dar licencias de manejo por internet sin ningún tipo de prueba. Y es darle el permiso a la gente de que maneje un arma letal y se vaya a la calle. Y otra cosa, o sea, yo lo que le diría a las personas es,
no te esperes a que le pase a una persona de tu familia, ¿no? O sea, no te esperes a que atropellen al amor de tu vida, atropellen a tu hijo, a tu papá, lo que sea. Si yo admiro mucho a los papás de Manu, pues es porque dicen, o sea, tuvimos un dolor tan fuerte de perder a nuestro hijo y se involucraron y dijeron, no queremos que nadie en la vida pues sufra ese dolor, ¿no? Que nosotros tuvimos. Y su forma de entregar como amor al mundo es, pues, revolucionando, cambiando todo, modificando la constitución de este país, yendo al Senado, yendo a hablar con los políticos sin que ellos sean políticos, y lo han logrado con el poder del amor y del cariño. Y eso es algo que a mí me impresiona y también me da mucho honor acompañarlos, ¿no? O sea, acompañarlos en esta causa, y creo que esa inspiración es la que necesitamos compartir con la gente de, compa, no esperes a que alguien te atropelle, no esperes a que alguien muera, solidarízate y hay que bajar las velocidades, aunque no sea popular. Ahora, el diseño de la ciudad, el uso desmedido, que muchas veces se señala del automóvil, porque pues estás a lo mejor cerca del lugar al que vas a ir y vas en coche, ¿no? En lugar a lo mejor de poder ir caminando, de tomar la bicicleta, en fin. Pero el diseño también no nos permite, pues a lo mejor movernos como quisiéramos en bicicleta, porque tenemos muy pocas vías con las ciclopistas o las ciclovías. Tenemos pocos espacios para caminar también, eso es cierto. La gente, pues, vive en las periferias y se traslada, por ejemplo, al centro aquí, al centro de la ciudad. Venir de un Bosques de San Sebastián o venir de Amalucan es algo complicado. Y en ese sentido, si las calles de Puebla comenzaran a adaptarse para la seguridad vial y para que fueran más accesibles para todos, ¿cómo deberían verse esas calles? Pues esas calles deberían de verse incluyentes, y creo que ahí nos necesitamos justamente ocupar todas las personas de exigirle y demandarle al gobierno. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hoy tenemos cerca del, 87% del presupuesto estatal, o tal vez probablemente hasta 90 o más, que se dedica, en materia de infraestructura, que está como muy focalizado a incentivar o a promover la movilidad motorizada. Y tenemos muy poquito dinero que se destina a construir ciclovías, infraestructura o calles decentes, porque decimos, o sea, también luego vuelven a encarpetar ciertas calles y las banquetas las dejan igual o más chiquitas, sí. Y no las hacen como más amplias, no dejan como un espacio para la ciclovía, etcétera. Entonces hay muchas cosas que se necesitan ir cambiando. Desde mi punto de vista es un tema presupuestal, pero también es un tema de mucha opinión pública. Necesitamos hacer que las personas le digan a los tomadores de decisiones, hey, quiero transporte público que sea digno, hey, quiero calles y banquetas lindas, quiero parques públicos, necesitamos peatonalizar todavía más. O sea, qué bello hoy es ir al Zócalo y caminar por la única calle que logramos peatonalizar bien, que es la de enfrente de la catedral, y decir, queremos que esto no solo sea para el centro de Puebla, queremos que también llegue a las periferias, queremos que también le llegue a otras personas, que el espacio público no sea algo centralizado ni sea un privilegio, ¿no? Sino que el espacio público, porque aparte nos ayuda a reconstruir el tejido social, nos ayuda a pacificar, nos ayuda a crear comunidad. Entonces hay una privatización absoluta del espacio por el uso desmedido de los automóviles. Y necesitamos irlo pues cambiando, pero también no podemos tener esa transformación si no hay como una unidad de opinión pública que lo vaya empujando, ¿no? No, y además creo que el cambio tampoco podría darse si no comenzamos a trabajar en las alternativas de movilidad, porque pues ahora hablábamos de estas zonas de Amalucan y todo, pero ¿qué tal las zonas que se están haciendo hacia la parte de Flor del Bosque, Aras, el otro creo que se llamaba Bosques de Chapultepec, toda esa zona que pues tiene muy poco transporte público y las únicas vías de acceso y de salida y de todo es en vehículo?
Y ahora, si nos vamos del otro lado, por ejemplo, donde está Ocoyucan y toda la zona de Lomas de Angelópolis, pues está diseñado también totalmente para los autos, para ¿no? hacer y viajar y hacer todo desde la comodidad, ¿no? De un vehículo. ¿Y qué pasa con las personas usuarias a ver, los trabajadores de cualquier servicio que haya en Lomas, ya sea el comercial, ya sea si van a trabajar a una casa o si van a hacer cualquier cosa, ¿cómo llegas? ¿Cómo te transportas, no? Sí. Creo que ahí es donde tenemos que empezar a mirar, pues que si queremos que se haga por parte del gobierno el uso menos del automóvil, o sea, decirles ya no lo utilices tanto, pero pues no te dan una alternativa para que tú te puedas mover. Claro, porque ese también es el otro punto, o sea, creo que seríamos incapaces de decirle a la gente, bájate de tu auto si no hay condiciones, ¿no? Claro. Que puedan, pues resarcir, ¿no? O que puedan garantizar el derecho a la movilidad. Y es cierto, hoy yo creo que una de las principales deudas que tiene el gobierno del estado es el transporte público. Y desgraciadamente en el discurso de toma de protesta no se mencionó transporte público, se mencionaron coches eléctricos, que para nada resuelven el problema que tenemos enorme ni de movilidad ni de medio ambiente. O sea, los coches eléctricos son otro invento más del capitalismo por muchas razones. Y lo que en realidad necesitamos pues es transporte público digno, hacer una inversión gigante. Y hoy lo que tuvimos también con el último ruta que supuestamente inauguraron en Periférico, que no tiene carril confinado. Bueno, me ha tocado ver, pasar por ahí y ver que pusieron algunas estaciones en medio de vialidades que son imposibles de poder acceder caminando. Y otra vez es como reforzar esta idea. Si las personas que están al frente tomando decisiones no se mueven en el transporte público, no se mueven caminando, pues no van a entenderlo como otras personas lo entienden. Claro. Y quien más lo sufre son las personas más precarizadas y la clase trabajadora, ¿no? O sea, la gente que diario va a ganarse el pan de cada día son quienes sufren esos estragos. A mí me gusta mucho decirle a mis amigos cuando manejan, digo, compas, cuando vas por la México-Puebla, en la María, y ves a gente que se avienta en la autopista corriendo, pensarás que están locos, pensarán que quieren suicidarse, pensarán que están poniendo en riesgo su vida. Cualquiera de estas tres opciones. Es gente que tiene que cruzarse así diario porque tiene que tomar el camión que pasa del otro lado de la México-Puebla y es la única forma que tiene para hacerlo. Sí, y es lo que va a pasar en el periférico. Sí, claro. Si tú vives, por ejemplo, en la parte de Los Héroes y quieres tomar el camión, bueno, la ruta 4 que te lleva hacia Fins, a Cholula y toda esta zona, pues tienes que pasarte el periférico corriendo, porque además también los puentes peatonales que ya no deberían estar, ¿no? Sí. Construidos ni están hechos para que todos los usuarios los utilicen, pues muchas veces están muy lejos del punto en el que tú te quieres cruzar o necesitas cruzarte a la parada ya sea del camión o de donde vayas, pues. Entonces caminar, subir el puente, volver a hacerlo en un plano ideal, ¿no? Que pudieras hacerlo, pues también te toma más tiempo que simplemente del hecho de donde estás parado te puedas cruzar de forma segura sin tener que andarte subiendo ni caminando de más, ¿no? Sí, no, por supuesto, o sea, necesitamos reflexionar esas cosas y yo también haría un llamado a la empatía. Cuando salgamos a las calles vemos muchas manifestaciones de múltiples cosas, ¿no? Hasta no sé, ciclistas en sentido contrario, ciclistas en la calle, ciclistas que se suben a la banqueta, vemos a peatones que andan por el arroyo vehicular, vemos a peatones que van corriendo en medio de la nada, vemos muchas cosas en el espacio público. Y yo sí haría un llamado a la empatía porque muchas veces desde una unidad de 3 toneladas o de 2, no logramos entender lo que las otras personas están viviendo. Y bajo ninguna circunstancia se puede justificar el utilizar esa arma para, o sea, hacer el daño a las otras personas. O sea, necesitamos ser sumamente empáticas con las otras y los otros y también sobre todo muy estratégicas en decir esto es lo que necesitamos que avance y necesitamos también mucho trabajo de base, convencernos mucho sobre la agenda. También, por ejemplo, algo que no se toca mucho, pero en materia de calidad de aire,
el desgaste de las llantas de los autos, lo que va generando son micropartículas de plástico y también pues de diferentes materiales que vamos respirando día a día. O sea, gran parte también de la contaminación de aire, que es un tema muy técnico, no solo tiene que ver con la quema de combustible, ¿no? O sea, tiene que ver hasta incluso con las llantas que se van desgastando. Y pues, o sea, si queremos todavía seguir viviendo en este planeta Tierra y en esta ciudad, necesitamos radicalizar y necesitamos cambiar de manera completa la manera en la cual estamos viviendo, y por el otro lado no hay tiempo. No hay tiempo para tomar decisiones y tenemos que hacerlo todas y todos, porque de nada sirve que todos los países completen las reglas si Estados Unidos se sale del Acuerdo de París y dice la calidad de aire me vale cacahuate, ¿no? Sí. O sea, no podemos como vivir en ese tipo de disparidades y necesitamos jalar parejo en materia de justicia ambiental. Pero para poder jalar parejo necesitamos compartir las agendas mínimas como lo es la seguridad vial. Y ahora, me quiero regresar un poquito al tema de la empatía de la que tú hablabas y de todas estas personas que luego se cruzan las autopistas, ahora que se van a cruzar seguramente el periférico para poder tomar el camión. Había un dato que creo que lo habían ustedes sacado con la coalición de movilidad y seguridad vial, que decía que el 60% de los que atropellan se dan a la fuga. Sí. Y ese también me parece que es un tema, híjole, que hay que ponerle muchísima más atención, porque ciertamente, aunque está de alguna forma en las leyes, está penado, por ejemplo, en el código de aquí de Puebla y todo, pero aún seguimos teniendo esta idea de que si atropellas, mejor vete. Sí. Porque las consecuencias legales que van a recaer sobre la persona que atropelló van a ser extremas, ¿no? Y entonces la gente pues se va sin pedir ayuda, sin nada. Entonces me gustaría que me platicaras desde Manu Vive cómo han visto este tema de los atropellamientos y la fuga que existe en México, si es que ustedes tuvieran algunas otras cifras que nos puedan compartir. La fuga cuando hay siniestros viales es impresionante y corresponde entre el 60 y el 80% de los siniestros viales en donde las personas pues se van. ¿Qué cosa pasa? Y creo que es un gran tema, porque algo que nosotras logramos en la Ley de Movilidad de Puebla es poner el seguro de daños a terceros como algo obligatorio en el Estado. Eso no lo logramos en la ley general, pero sí se logra en el Estado. ¿Y cuáles son pues nuestros argumentos? Justo es eso, o sea, de si estamos conviviendo en el espacio público y hay un siniestro vial y alguien muere, todas y todos vamos a estar seguros si se tiene justamente un seguro de gastos, y entonces pues ya se puede contrarrestar que la gente huya, porque normalmente huyen. Y desgraciadamente, ¿qué fue lo que pasó? La Comisión Estatal de Derechos Humanos en la anterior administración fue uno de los artículos que impugna y dice, no es justo que todo el mundo tenga su seguro de daños a terceros, porque pues le pega a los bolsillos de la familia, ¿no? Pues es un gasto, ¿no? Y otra vez, o sea, manejar un auto no tiene por qué ser barato. Manejar un auto no tiene por qué librarse de las responsabilidades que se tienen, y todas y todos en la calle nos viene bien que los autos estén seguros, porque aparte así funcionan muchísimos lugares del mundo, y solamente, bueno, México es uno de esos países que no funciona así y que aquí los coches andan sin seguros, pero pues para evitar tragedias necesitamos modelos como estos. Y también pues estar justamente al pendiente, ¿no? O sea, tanto de las autoridades, hay muchas cosas como también la respuesta rápida ante los siniestros viales. Y yo también quisiera como hablar un poquito de que incluso con perspectiva de género hay cosas que no hemos analizado tanto de los siniestros viales. Y me voy a atrever a hacer una comparación. Tenemos pues desgraciadamente cerca una cifra que no es precisa, porque en México hay un desastre en cómo se cuentan los siniestros viales, pero tenemos una cifra de que cerca de 40 personas al día están pues muriendo por un siniestro vial, que 40 pueden ser más, o sea, hay gente que dice que son hasta 80, ¿no? Pero bueno, 40 personas que mueren en este día.
Las cifras que tenemos por feminicidio son cerca de 10 mujeres al día, ¿no? Y no lo digo por decir que una muerte es más importante que la otra, sino para medir justamente la gravedad del asunto, el impacto. O sea, 4 veces más personas mueren en las calles por un siniestro vial o quedan con algún tipo de lesión, porque también cerca del 80% de las discapacidades que se tienen en el país, muchas de ellas son derivadas justamente de un siniestro o de una colisión. Entonces las personas quedan, pues, o sea, con algún tipo de amputación, con algún tipo de problema médico después de un siniestro, sobre todo en temas más motrices, ¿no? Daños a la columna, daños al cerebro, eso es pues lo más cotidiano en siniestros viales. ¿Y quiénes son las personas que cuidan? Las mujeres. ¿Quiénes son las personas que sostienen como todo eso? ¿Quiénes son las personas que tienen que dejar sus vidas para volcarse a cuidar a los otros? Y también otra cosa, en este país, la segunda causa de orfandad son los siniestros viales. Es decir, o sea, a los niños y a las niñas les estamos quitando a sus papás por no atender la crisis de siniestros viales. ¿Y quiénes en su mayoría son las que se hacen cargo de esa orfandad? Las abuelas. Entonces, a mí me encantaría ser economista para poder hacer los cálculos de cuánto le cuesta a las mujeres en México los siniestros viales. Me encantaría dedicarle mi vida a ese tema porque es mucho. Hoy decimos una cifra conservadora que el 24% del Producto Interno Bruto corresponde al tema de los cuidados. Me encantaría saber cuánto de ese Producto Interno Bruto, de esos 24% de nuestro trabajo no remunerado, es por siniestros viales. Porque las mujeres dejamos nuestras vidas por cuidar. Y muchas veces esos cuidados tienen que ver con un siniestro, ¿no? Sobre todo a esta temprana edad. Entonces, ahí hay un tema que es muy interesante, muy complejo, y a mí me ha tocado cuidar a personas por siniestros viales, ¿no? Yo creo que todas y todos conocemos a alguien que ha muerto por un choque, por una colisión, y está más cerca de nosotros y de nosotros de lo que imaginamos, y desgraciadamente apenas se está construyendo un sistema para atender esto. Yo creo que en el Sistema Nacional de Cuidados hacer el match con seguridad vial tendría que ser algo fundamental. Claro, y ahorita que dices eso también, el costo además que representa para las mujeres y en este esquema de cuidados, el costo también que implica, por ejemplo, las pensiones, o la atención para la rehabilitación, si es que ocurre pues en un hospital público, ¿no? Como el IMSS, ¿cuánto destina, por ejemplo, para poder rehabilitar a todas estas personas que están pues con alguna condición derivado de un accidente o un accidente vial? Y es que es eso, o sea, también los siniestros viales que, a ver, son por eso es un problema de salud pública, porque aparte estamos cargando demasiado a nuestro sistema de salud público con decir tenemos 40 muertes al día. Y ese dinero que se podría estar utilizando sinceramente en otras cosas, hasta en investigación para prevenir enfermedades, en atender otros temas, simplemente ¿no? la salud, etcétera. Ahorita que está todo tan saturado, por ejemplo, el tema del IMSS aquí en Puebla, que pues no hay una atención inmediata, que tienes que esperar, porque tampoco tenemos un hospital que está dando la atención, como sería San Alejandro, en fin. Pues sí, tratar de entonces sacar todas estas partes de que conlleva el hecho de rehabilitar a alguien que ya tuvo un problema, bueno, por una discapacidad por un incidente vial, ¿no? Sí, y necesitamos eso, o sea, despresurizar. Hay muchas cosas que, o sea, tendríamos que rehacer la ciudad para que evitar muchos problemas, pero también hay medidas pues más prácticas, ¿no? El problema es que son profundamente impopulares. Por ejemplo, o sea, las fotomultas sinceramente sí ayudan a bajar rápido que la gente deje de estar conduciendo a exceso de velocidad. El problema es pues la transparencia. Bueno, también estamos a favor, ¿no? de tener otro tipo de licencias de manejo que sean por puntos, porque también hay juniors que se la pasan manejando como Dios les da a entender y llegan a acumular hasta 30 fotomultas, o sea, y les vale, y siguen ahí, y tampoco hay una autoridad que persiga y diga, oye, tienes 30 fotomultas, o sea, eres un peligro.
digamos, tienes 2, tienes 30, eres un peligro. Luego me parece bien, pues muy triste que cuando hay choques, de momento le toman la foto a las placas y la buscas en internet y te das cuenta que tiene un montón de fotos. Sí, lo vimos con un médico que hace unos meses tuvo un incidente vial ahí en la lateral de la autopista de Atlixco. Y cuando resulta que ponen en el monitor vial cuántas multas tenía, pues estaba increíble, no más de 200,000 pesos en multas. Sí, hay alguien, o sea, sí están implementando las fotomultas, pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la autoridad? Nada más ser la receptora del pago. Sí, claro que no. También estar viendo, pues, quiénes son los infractores, qué tipo de infracciones están cometiendo y entonces ir sobre ellos. Totalmente. Sí, son de las cosas que, o sea, se necesitan cambiar. Que yo creo que hoy la tecnología nos puede ayudar para gestionar la velocidad, para mejorarlo, pero necesitamos que el Estado sea fuerte. Hoy también vemos muchos abusos. El otro día pues se volvió viral, ¿no? Este video de policías municipales de Puebla, pues bajando a un chavo de su bicicleta, yo creo que por su color de piel, porque iba cantando, no sé qué, pidiéndoles, o sea, que tenía que usar casco, cuando eso ni siquiera viene en el reglamento de tránsito, y con todo el dolo de, pues, querérselo atorar, ¿no? Como decimos comúnmente en la calle. Y yo me pregunto, ¿por qué los policías se ensañan con esa gente? Que insistimos, si ven un ciclista en la calle, nos está haciendo un paro en materia de aire, ¿no? De calidad de aire. ¿Por qué si pocas, o sea, bueno, no pocas, ¿no? Pero no todo el mundo anda en bicicleta porque es peligroso, porque es riesgoso, porque la ciudad no está hecha? Y tenemos ciclistas que se atreven y se suben a la bici y todavía los hostigas para, pues, quererlos incomodar. Y por el otro lado tienes a médicos que tienen 200,000 pesos en fotomultas y no les dices nada, es como, o sea, aquí estamos jugando, ¿no? Es una disparidad, es una desigualdad y eso también es parte del problema en lo general. Híjole, Liz, pues son muchos temas que ojalá ahora que regreses de Marruecos nos puedas compartir pues todas estas experiencias que se vieron allá, cosas que se puedan aplicar a Puebla y sobre todo pues también esta parte de que ustedes van a ir a presumir México, pero también Puebla, porque como bien lo dices, los papás de Manu han sido las personas que han cambiado para bien este país, que han sido clave para pacificar los espacios públicos y de que más personas, quienes estamos a veces detrás de un automóvil, le pensemos 2 veces cuando queremos pues sí meterle un poquito, ya sea porque hay mucho tráfico, ya quieres llegar pronto y todo, pero pues de alguna manera pues puedas recordar esas palabras que tú llevas el arma mortal. Claro, y a todas y a todos nos esperan en nuestras casas, ¿no? Entonces, cuidémonos, estemos al pendiente de los otros, de las otras, y sigamos trabajando porque no haya ninguna muerte vial más en el espacio público y porque Puebla sea ejemplo a nivel nacional de cómo hacer las cosas. Gracias. Seguramente que sí, así será. Ojalá que así sea. Y pues bueno, te invitamos muchas gracias. Ocasión a que nos vengas a contar qué más se platicó por allá y muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.